Hola amigos orquideófilos, ¿cómo están? Una vez más, hoy nos encontramos aquí para compartir una nueva capacitación sobre este mundo que nos apasiona, que son las orquídeas. Y hoy intentaré explicarles qué es un híbrido de orquídea. ¿Por qué surge esta pregunta, qué es un híbrido de orquídea? Porque muchas veces estamos en las capacitaciones e intentamos explicar por qué un híbrido de orquídea, por ejemplo, producido de semilla, dos hermanitos florecen de forma diferente. Entonces se nos hace muy difícil muchas veces explicar qué es eso, por qué sucede eso. Entonces me atreví a escribir un artículo en una revista, como ven ahí abajo. Ese artículo fue publicado ahora en el año 2020, en agosto de 2020. Y bueno, a partir de que escribí ese artículo y que tuvo repercusión, también me estoy atreviendo hoy a explicarle este tema a través de una presentación de un video. Y bueno, y les quiero decir que hay dos datos importantes acá que van a encontrar a lo largo del video, que uno es cómo se pueden producir las semillas de orquídeas. Van a ver que muy sencillamente cada uno de ustedes en sus casas van a poder producir sus semillas de orquídeas. Muchas veces vemos en las redes de gente que vende semillas de orquídeas, que en realidad no es otra cosa que otras plantas, no son semillas de orquídeas realmente. Y hoy les prometo que van a aprender de forma muy sencilla cómo hacer para producir las semillas de orquídea. Y otro tema no menos importante que también vamos a ver a lo largo de este video es que muchas veces vamos a comprar una orquídea, vamos a una exposición y vemos que tiene una abreviatura rara. Por ejemplo, dice BLC tal cosa. Y entonces no sabemos, le preguntamos a quien vende la orquídea qué significa BLC. Bueno, hoy les prometo que al final de este video van a terminar aprendiendo qué significa BLC. Así como les digo BLC, ya me anticipo que hay más de 500 abreviaturas, que eso tiene que ver con los cruzamientos de distintos géneros que se realizan, pero no importa, no se preocupen ahora, ya van a entender. Yo les digo VLC porque VLC por ahí es lo que más frecuenta en este mundo de las orquídeas. Entonces, por eso les digo VLC. Pero hay más de 500 abreviaturas. Sin más introducción, ya vamos a entrar en tema. Y bueno, comenzamos para que tratemos de entender qué es un híbrido de orquídea. Y al finalizar el video, si les gusta, pueden dar me gusta en este video. Y también en los comentarios queda el enlace para que se suscriban al canal. Y bueno, ahora sí, sin más, comenzamos a tratar de describir qué es un híbrido de orquídea. Las orquídeas es una familia de plantas que tienen una gran complejidad en sus flores. Ahí podemos ver en las imágenes, por ejemplo, tenemos una Cattleya, una Phalaenopsis y una Paphiopedilum, todas totalmente distintas, con modificaciones morfológicas y, como les decía, una gran complejidad en sus flores. En esta familia hay más de 25.000 especies identificadas porque día a día se están descubriendo nuevas especies que aún no se conocen o no están identificadas. Y hay una inmensidad muy, muy grande de híbridos, híbridos naturales e híbridos producidos. La cantidad de híbridos producidos creo que hoy ya no se conoce, más allá de los que están registrados. Hay muchos híbridos que ni siquiera se registran, entonces tenemos una gran diversidad de híbridos y en el mercado tenemos una gran diversidad de flores que ya se hace casi imposible. Yo hoy cuando arrancábamos les decía que intentaremos entender qué significa, por ejemplo, BLC, que luego más adelante lo vamos a ver, y ello tiene que ver con los cruzamientos, que son los cruzamientos que podemos realizar entre los diferentes géneros. No obstante, antes de ver cómo podemos realizar los cruzamientos, necesitamos entender cómo reproducir las orquídeas. Yo hoy les decía que cada uno en su casa va a poder hacer sus propias semillas en sus plantas, por más que tenga una, dos o tres plantas, va a poder producir sus propias semillas. Ya vamos a ir viendo los detalles de ello. ¿Cómo hacemos para reproducir una orquídea y obtener esa semilla? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es la polinización. No se preocupen, por ahí aparecen nombres raros, o para algunos no tan raros, pero bueno, no se preocupen por esa terminología porque van a entender perfectamente qué significa. Entonces les decía que necesitamos hacer la polinización. ¿Qué es la polinización? Es la transferencia del polen hacia el estigma de la flor. Aquí en las orquídeas pasa algo diferente respecto por ahí a otros vegetales, porque tenemos una estructura de la flor que es modificada. Primeramente tenemos, bueno, un verticilo que son sépalos, que son
los externos, ahí como se marca en la flor. Luego tenemos un verticilo más interno que son los pétalos. Si bien tenemos 3 sépalos y 3 pétalos, en los pétalos hay que hacer una aclaración que aparece un pétalo modificado que es el labelo. Eso que tan característico tiene la orquídea y que muchas veces tiene, o en su gran mayoría, el color del labelo es diferente y que es lo que muchas veces atrae a los insectos en la naturaleza. Luego nosotros tenemos los híbridos y los producimos nosotros, pero en la naturaleza todas estas plantas necesitan reproducirse y atraer insectos para que se produzca esa polinización que decíamos recién, que es la transferencia del polen hacia el estigma de la flor. Ahí, en ese labelo que vemos en la flor, está la columna. Ahí en la parte superior, como marca la flecha, eso se llama columna. ¿Qué hay en esa columna? Están los órganos reproductores. Y ahí, si nosotros, muy sencillamente, por ejemplo, con un palito finito, tocamos y hacemos leve fuerza hacia adelante, podemos extraer el polen de la flor. Que en este caso nosotros por ahí estamos acostumbrados en otros vegetales a conocerlo como grano de polen. Aquí en las orquídeas se llama polinias y ahí como se muestra, ahí a la derecha, esas son las polinias. Que esas mismas polinias son las que nosotros están en la parte de adelante de la flor y nosotros necesitamos llevarlas hacia el estigma, que está un poquito más atrás en la flor. ¿Y cómo hacemos esa polinización? ¿Cómo hacemos esa transferencia del polen hacia el estigma de la flor? Bueno, yo les quiero mostrar ahora, si me permiten, les voy a mostrar un pequeño videíto hecho en el vivero para que vean cómo hacemos la transferencia del polen hacia el estigma de la flor. Bien, aquí tenemos una Cymbidium, que ahí intentamos sacar el polen, como les decía, con un pequeño palito o un escarbadiente. Hacemos leve fuerza hacia adelante, ahí en la columna, donde decíamos que teníamos las polinias. Sale un capuchón junto con las polinias muchas veces, ahí sacamos las polinias, las ponemos en el estigma, a veces un trabajo no muy sencillo, generalmente el polen tiene una sustancia pegajosa, lo que permite que se adhiera al estigma de la flor, y hay que tratar de que ese polen ingrese al estigma de la flor, y ahí ya está quedando la flor polinizada, y luego van a ocurrir algunos cambios. Lo que acabamos de ver es una autopolinización. ¿Qué significa autopolinización? Que le sacamos el polen de una flor y la transferencia hacia el estigma lo hacemos en la misma flor como acabamos de ver en el pequeño videíto. Yo les decía también que íbamos a comenzar a ver algunos cambios en la flor. Miren, aquí tenemos otra Cymbidium, si bien es de distinto color. Esto es una flor sin polinizar, si ustedes ven ahí en la punta de la columna, todavía para quienes por ahí conocemos un poquito más, nos damos cuenta que las polinias todavía están adheridas a esa flor. Luego, cuando pasan, nosotros hacemos la transferencia del polen, como vimos en el videito, pasan 2 o 3 días, aquí ya pueden ver que en la flor no se ven las polinias y que comienza un exudado. Eso pasa aproximadamente a los 2 días, 3 días, luego comienza un cambio absoluto de coloración de esa flor y se produce un marchitamiento. Esto, la flor, conviene hacerlo cuando, o sea, la flor está más receptiva cuando tiene mayor aroma y en lo posible en los primeros días que la planta floreció. Yo hoy les decía que iban a aprender a producir sus propias semillas. Bueno, si hacen simplemente esa transferencia del polen al estigma cuando practiquen con una flor en su casa, ahí luego van a producir sus semillas. ¿Y qué pasa? Bueno, yo les decía, se produce el cambio de color, el marchitamiento de la flor, y luego detrás de la flor, ahí está el ovario, y eso va a comenzar a engrosarse ese ovario. Ahí es donde van a estar contenidas las semillas luego. Ahí se produce la formación de la cápsula. Muchas veces nos escriben y nos dicen, no sé qué pasa con mi planta, que empezó a producir unas estructuras. Bueno, esas estructuras son las cápsulas. Ahí adentro están las semillas. Esas cápsulas suelen tener se habla, más de 500.000 semillas. Pero claro, para hacerlas germinar se necesita todo un procedimiento de laboratorio si queremos hacerlo bien, por decir de alguna manera. En la naturaleza no hay laboratorio y las orquídeas están en la naturaleza. Entonces también germinan en la naturaleza, pero para germinar, ya lo hemos visto en otros videos, necesitan hacer simbiosis con un hongo para que luego, bueno, la planta pueda seguir su desarrollo. Pero bueno, entiendan que cuando se forma esa estructura, eso es la cápsula de la orquídea y ahí adentro están contenidas las semillas. Ahora bien, no
todo lo que brilla es oro, se dice, a veces tenemos algunos inconvenientes. Nosotros formamos la cápsula, fíjense que, por ejemplo, ahí abajo probablemente haya sido un insecto que atacó esa cápsula. Recuerden que cuando una planta está con producción de semilla, está gastando muchísima energía, manda muchos nutrientes a la cápsula, o sea, a los nuevos individuos que van a hacer a las semillas, entonces es una zona rica de nutrientes y muy atractiva para diversos agentes, en este caso los insectos. Entonces, muchas veces vienen, por ejemplo, a depositar sus huevos ahí en la cápsula y bueno, si nosotros no tenemos absolutamente controlado nuestro vivero, si llega un insecto puede ser que tengamos algunos inconvenientes con esta cápsula. Ahí ya vemos que esa cápsula tenía, yo ya me había dado cuenta que esa cápsula no iba a funcionar y luego sucede esto, que es una cápsula abortada. No se asusten, muchas veces este aborto se da. En este caso, como lo estamos viendo, puede ser porque un insecto llegó y depositó sus huevos, o bien puede ser simplemente porque la planta no está bien nutrida y se produce el aborto de la cápsula. En ese caso no van a tener semillas, pero les puedo decir que si la planta está bien nutrida, en la mayoría de los casos van a tener éxito con la obtención de la cápsula. Luego va a venir la pregunta, bueno, ¿y cuándo esas semillas están maduras? Bueno, depende mucho de la especie o del género que estemos hablando. Hay géneros, por ejemplo, que en 40 días, a partir de que hacemos la polinización, ya las semillas están maduras y hay otros que tardan más de un año en madurar. También depende mucho de las condiciones climáticas que tengamos en la región, es decir, del crecimiento que tengamos de la planta. En una zona tropical generalmente tarda menos que en una zona templada en madurar esa cápsula. Bien, aquí lo que tenemos es una cápsula ya formada, en realidad son dos fotografías con dos cápsulas ya formadas, y la pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta que esa semilla está madura? Es decir, que yo luego siembro esa semilla y me va a germinar, porque sabemos que para que luego estas semillas germinen necesitamos que estén maduras. Entonces, una de las formas que yo siempre les digo a todos los que producen cápsulas, porque bueno, cuando estas cápsulas las llevamos al laboratorio, el laboratorista generalmente nos dice, bueno, pero yo siembro cápsula cerrada, que luego en otro video vamos a ver cómo sembrar cápsula cerrada y cápsulas abiertas, pero bueno, tengan en cuenta eso que cuando vamos al laboratorio nos dicen, no, pero yo siembro cápsula cerrada. Es decir, que toma las semillas mientras que la cápsula está cerrada. Una vez que produce la dehiscencia, que se abre esa cápsula, ya no quiere sembrar porque es todo otro procedimiento. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que esa cápsula está madura, que esas semillas son aptas para la siembra? Bueno, miren, yo aquí les marco una zona de la cápsula, que es lo que el pedúnculo ese que sostiene la cápsula. Cuando ese sector de la cápsula comienza a ponerse algo amarillo, es decir, que cambia de ese verde a amarillo, es porque la cápsula ya está madura, porque la planta ya está cortando la conducción de alimento hacia la cápsula, ya es como que independiza la cápsula. A partir de ahí, en poquitos días, si nosotros tenemos condiciones extremas, por ejemplo, de calor u otros eventos, es muy probable que la cápsula produzca la apertura y una vez que produce la apertura, la dispersión de la semilla se hace muy rápido y bueno, y prácticamente si nosotros no tenemos el control, perdemos todas esas semillas. Hasta aquí vimos cómo hacer una autopolinización, pero todavía no vimos qué es un híbrido. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es un híbrido? Bueno, si buscamos la definición vamos a ver que es el cruzamiento entre especies diferentes. Por ahora permítanme llamarle así, que son especies diferentes. Y fíjense que yo les remarco ahí diferentes. Y la pregunta es, ¿cualquier especie diferente puedo cruzar? Bueno, yo les voy a comentar que este que están viendo aquí hay una Miltonia flavescens por una Phalaenopsis, y que este fue mi primer cruzamiento. Yo compré una Phalaenopsis hace un par de años, unos cuantos años ya, y voy a mi casa y bueno, y en el vivero tenía una Miltonia florecida. Entonces, bueno, no había leído mucho, sabía que algunas cuestiones de cruzamiento, pero no había leído mucho. Entonces lo primero que hago es transferir el polen, así como vimos anteriormente, transferir el polen de la Miltonia a la Phalaenopsis y de la Phalaenopsis a la Miltonia. Obviamente que todas las flores que había en la vara floral, yo les pasé el polen. Y bueno, y al día siguiente yo buscaba ver esos cambios que habíamos visto hoy cuando vimos las fotos anteriores en la Symbidium. Veía si empezaban a producirse esos cambios, los exudados no aparecían, los cambios de color tampoco, pero sí se marchitaron las flores. Resulta que a los 2, 3 días
Esto les cuento que fue en primavera avanzada, ya con calor, entonces al tocar el polen y demás, la flor se deteriora y a los 2 o 3 días empezaron a secarse todas las flores y se empezaron a caer. Entonces, la pregunta es, ¿está bien este cruzamiento? Bueno, lamento decirles que no, que bueno, fue mi primer fracaso, este cruzamiento, que no me lo voy a olvidar nunca, pero hasta ahí no sabía por qué. Por eso yo les preguntaba, ¿está bien este cruzamiento? Bueno, la respuesta es que no. Y entonces, otra pregunta que tendría que hacerles es ¿por qué? Ahora yo quiero generar híbridos y ¿cómo genero esos híbridos? Bueno, resulta que aquí ustedes están viendo, aquí no se preocupen mucho por los nombres, pero sí quiero que les quede el concepto. Hay un trabajo del año 1753, como se marca ahí, del INE, que es el trabajo de Species Plantarum, que es la base de lo que hoy utilizamos como clasificación taxonómica en los vegetales. Entonces, fíjense que a la izquierda tienen toda una clasificación que está división, subdivisión, clase, subclase, después tribu, subtribu, género y especie. Vamos a suponer que nosotros queremos clasificar esa Cattleya que está ahí, ex Sophronitis, o sea, ahora se llama Cattleya cernua, y nosotros la queremos clasificar, y bueno, y esa es su clasificación. Ahora bien, yo les decía, nosotros no tenemos que perder de foco que queremos hacer híbridos. ¿Dónde está la clave para hacer híbridos? Ahí, en lo que se marca, en la subtribu. Dentro de esa clasificación taxonómica, la subtribu es lo que importa aquí para hacer los híbridos. Bien, me van a decir, pero ¿y cómo sé? Bueno, nosotros cada planta en el vivero deberíamos tenerla con su nombre. Esto, la Cattleya cernua es una especie, no es un híbrido, entonces es más fácil por ahí de clasificar, pero necesitamos saber a qué subtribu corresponde. Sabiendo a qué subtribu corresponde, luego vamos a poder saber con quiénes la podemos cruzar. Por ejemplo, ahí la subtribu, la Héline, tiene 40 géneros. Entre los géneros más comunes tenemos a Cattleya, Epidendrum, Brazávola y otros más. En total, 40 géneros. Es decir, que si la clave para hacer esos cruzamientos estaba en la subtribu, todos esos géneros que estén dentro de esa subtribu los puedo cruzar entre sí. ¿Y qué pasa? Bueno, si yo cruzo entre esos géneros, voy a tener híbridos intergenéricos, porque estoy cruzando géneros. Ahora, por ejemplo, si vamos a uno de los géneros más populares que tiene esa subtribu, que es el género Cattleya, Cattleya tiene más de 120 especies. Entonces, como está todo dentro de la misma subtribu, no solo puedo cruzar entre especies de géneros diferentes, sino que lo puedo hacer entre especies de un mismo género, en este caso de Cattleya, por ejemplo. Y ahí tengo híbridos interespecíficos. Entonces, yo sé que esto es complicado, difícil de entender, pero lo que quiero resaltar es que tenemos dos tipos de híbridos, híbridos intergenéricos e híbridos interespecíficos. Permítanme que repasemos esto muy rápidamente para que luego puedan entender los ejemplos, que vamos a ver los ejemplos con fotos y demás, para que entiendan esto de los híbridos. Repasamos todo lo que dijimos. La clave entonces en esa clasificación taxonómica está en la subtribu, es decir, que todo lo que está dentro de esa subtribu yo lo puedo cruzar entre sí. Tenemos dos formas de cruzar, que uno es cruzar entre géneros diferentes y obtenemos híbridos intergenéricos, o podemos cruzar entre especies de un mismo género y obtenemos híbridos interespecíficos. Ahora bien, yo les quiero mostrar ejemplos de ambos para que esto quede más claro. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una Cattleya forbesi, la cruzamos con una Cattleya gutata. Fíjense que estamos cruzando especies de un mismo género. En este caso el género es Cattleya, entonces estamos cruzando dos especies del género Cattleya. Es decir, tenemos especies diferentes de un mismo género. Es decir, que tenemos lo que veíamos recién, un híbrido interespecífico. Cuando nosotros hacemos este cruzamiento, por ejemplo, aquí tenemos el resultado de esta cruza, que es la Cattleya forbata. Es decir, volvemos un poquito para atrás, tenemos la Cattleya forbesi, la cruzamos por la Cattleya gutata. ¿Qué significa que cruzamos por la Cattleya gutata? Bueno, tomamos el polen de la Cattleya forbesi, lo llevamos hacia la Cattleya gutata y como resultado vamos a tener un híbrido interespecífico
cuyo resultado es la Cattleya forbata. Ahora quiero hacerle algunas aclaraciones respecto a los cruzamientos. Yo recién les decía que tomábamos el polen de la Cattleya forbesi y lo llevábamos a la Cattleya gutata. Una de las cuestiones que es recomendable para aquellos que vayan a hacer híbridos y luego por ahí quieran registrarlos, bueno, en este caso puntual del ejemplo, esto es un híbrido que ya está registrado, que lo podemos replicar, pero bueno, nos sirve para nosotros nada más, no para el registro. Ahora bien, cuando yo les decía, tomo el polen de la Cattleya forbesi y lo llevo a la Cattleya gutata, una recomendación es que nosotros previamente nos aseguremos en la Cattleya gutata, saquemos el polen de la Cattleya gutata, lo dejamos fuera. Por ejemplo, si tomamos un escarbadiente para hacer el cruzamiento o un palito finito como les mostraba previamente hoy cuando veíamos cómo hacer la autopolinización, sacamos ese polen de la Cattleya gutata, tomamos otro escarbadiente distinto, tomamos el polen de la Cattleya forbesi y ahí lo llevamos a la Cattleya gutata. Es decir, para que nosotros nos aseguremos que el polen que va a ser utilizado en la fecundación sea el que realmente nosotros queremos, que es el de la Cattleya forbesi. Luego, nos conviene, si podemos proteger toda la planta con una tela anti-insecto, mucho mejor, o por lo menos proteger la flor, cosa de que no venga otro insecto con polen en sus patitas y nos deposite polen ahí y luego cuando nosotros obtenemos el resultado de nuestro híbrido puede llegar a salir cualquier otra cosa porque quizás se introdujo polen de otra flor. Entonces lo ideal sería proteger esa flor. Eso en cuanto a las cuestiones técnicas. Y ahora, en cuanto a las cuestiones taxonómicas, yo les quiero remarcar otra cosa más. Fíjense que cruzamos Cattleya por Cattleya, el resultado, el género de nuestro híbrido nuevo, vamos a llamarle por decir de alguna manera, si bien yo ya les dije que este ya está registrado, pero nuestro nuevo híbrido mantiene el mismo género, en este caso porque estábamos cruzando especies diferentes de un mismo género. Entonces, el género va a seguir siendo Cattleya. Y fíjense, aquí hay algunas cuestiones que quiero detenerme también. Cuando nosotros mencionábamos arriba Cattleya forbesi y Cattleya gutata, fíjense que el nombre genérico estaba escrito con mayúscula y el nombre de la especie, por decir de alguna manera, forbesi, estaba escrito con minúscula. Son reglas de la taxonomía que, bueno, cuando se escribe una especie se escribe así y generalmente se le escribe en cursiva. Siempre cuando lo tenemos en un texto, por ejemplo, se escribe en cursiva. Así nosotros representamos o escribimos a las especies. Ahora, cuando es un híbrido, fíjense que aquí yo les pongo Cattleya forbata y forbata va con mayúscula. E inclusive, fíjense que el nombre de forbata es un nombre elegido por el hibridador. Yo no conozco en detalle pues, el hibridador que por qué representó así, pero si ustedes miran, es forb de forbesi debe venir y ata de gutata. Entonces combinó los dos nombres previos y le puso. No obstante, el hibridador puede poner el nombre que él quiera a ese. Pero sí, por una regla taxonómica, un híbrido se escribe con mayúscula. Entonces fíjense que Cattleya forbata, ambas palabras escrito con mayúscula. Y lo que sí quiero resaltar es que mantiene el nombre del género, Cattleya. Nosotros cruzamos Cattleya por Cattleya y mantiene el nombre de Cattleya. Lo mismo que si, por ejemplo, yendo a esta misma subtribu, cruzamos dos Epidendrum, la resultante del híbrido va a seguir siendo Epidendrum. Ahora bien, terminamos con esto. Quiero que pasemos a otro ejemplo. Yo les decía, teníamos híbridos interespecíficos donde cruzábamos especies diferentes de un mismo género, pero aquí quiero mostrarles el otro resultado de los híbridos intergenéricos, donde cruzamos dos géneros diferentes. Fíjense, aquí tenemos Brasábola tuberculata, género Brasábola, por Cattleya tigrina, que es del género Cattleya. ¿Sí? Como se marca ahí, géneros diferentes, por lo que voy a obtener un híbrido intergenérico. Fíjense que respecto a todo lo que dijimos recién, aquí cambian varias cosas. Primero que bueno, al cruzar géneros diferentes, el nombre genérico que voy a obtener para mi híbrido, no voy a poder mantener los nombres que tenía anteriormente porque crucé
géneros diferentes. Entonces, para este caso donde se cruza, por ejemplo, Brasábola por Cattleya, fíjense que el nombre genérico va a ser Brazo-Cattleya. Eso ya está establecido en la taxonomía y es así. Cuando este híbrido seguramente se registró, le dijeron, bueno, el género que corresponde es Brazo-Cattleya. De la misma manera que lo que veíamos antes, en este caso, al cruzar Brasábola tuberculata por Cattleya tigrina, el nombre que se le pone es Brazo-Cattleya tramandae y tramandae es elegido por el hibridador. Es decir, el género responde a la taxonomía, no obstante el nombre específico lo pone el hibridador. Fíjense que esto, a diferencia de lo anterior, es un híbrido intergenérico porque estamos cruzando géneros diferentes, que es Brazo-Cattleya en este caso. Y fíjense, yo cuando arrancábamos hoy esta presentación, les decía, ahora vamos a tratar de que entiendan qué significan todas esas abreviaturas que por ahí vemos en las tarjetas en las exposiciones o cuando vamos a comprar una planta nos dicen esto es BC tal cosa o BLC tal cosa y nunca entendemos qué significa BLC o BC. Fíjense que aquí yo les dije que el género es Brazo-Cattleya y ya establecido por la taxonomía se abrevia como BC, una B mayúscula y una C minúscula seguido de un punto. Eso cuando nosotros vemos en una planta que dice BC, ya tenemos que saber qué significa Brazo-Cattleya y que es un híbrido y que viene del cruzamiento de una brasábola por una Cattleya. Ahora bien, como yo les decía, por ejemplo, nosotros vamos a una exposición, generalmente en las exposiciones tenemos una tarjeta similar a esta corresponde a la Fiesta Nacional de la Orquídea en Argentina, en Misiones, Monte Carlo, y fíjense, las tarjetas, cada exposición tiene su estilo de tarjeta, su forma y demás, pero fíjense que bueno, no interesa eso de número de ingreso, categoría, número de expositor. Yo quiero que se concentren solo en el nombre, ¿sí? Y van a encontrar BC Tramandae, que es lo que les acabo de decir. Generalmente se abrevia el nombre genérico, en este caso, por ser la cruza de una brasábola por una Cattleya, se abrevia como BC. Ahora bien, les decía también al principio que íbamos a tratar de entender esto de las abreviaturas, ya está establecido por las reglas taxonómicas, hay más de 500 abreviaturas y fíjense, yo aquí les traigo una que es de las más comunes y que se los mencionaba al principio, que es Brazo-Laelio-Cattleya, es decir, que cruzamos. Por ejemplo, recién decíamos que habíamos cruzado brasábola por Cattleya. A su vez, a ese híbrido nosotros lo podemos volver a cruzar por una especie de otro género. En ese caso, por ejemplo, teníamos brasábola Cattleya, a su vez se lo cruzamos por Laelia y ahí nosotros obtenemos lo que sería Brazo-Laelio-Cattleya. Y es BLC. Significa, como está marcado ahí, que cruzamos brasábola por Cattleya por Laelia. No se preocupen mucho, simplemente cuando ustedes vean una tarjeta o vean el nombre de una planta y ven que tiene una abreviatura, porque es un híbrido intergenérico, donde intervinieron dos o más géneros en el cruzamiento. Si nosotros vemos, yo ahí en esa tabla no les voy a mostrar las 500 abreviaturas, pero tenemos todos los cruces intergenéricos que existen. Entonces buscamos en esa tabla y sabemos el nombre genérico que le va a corresponder a nuestro nuevo híbrido en el caso de aquellos que hagan híbridos para registro. Entonces, como les decía, aquí estamos entendiendo lo que muchas veces nos costaba entender, qué significa BLC. Bueno, es eso, son híbridos intergenéricos. Y se los abrevia porque muchas veces el nombre es muy largo, como pueden ver ahí, hay muchos nombres que son muy largos, entonces para eso se los abrevia. Bien, ahora quiero mostrarles el tiempo que lleva todo el proceso de hibridación para obtener un nuevo híbrido. No es un trabajo sencillo. Antes quiero aclararles que cuando se hace el registro de un nuevo híbrido, todo el procedimiento es un híbrido que proviene de semilla. Fíjense, nosotros aquí tenemos Cattleya orquifriens, esas tres flores que están viendo ahí son del mismo híbrido, aunque parezcan diferentes, son del mismo híbrido.
Entonces, lo que les quiero diferenciar es esto. Nosotros podemos hacer, o debemos hacer más que podemos, cuando para registrar un híbrido, todo el procedimiento de la polinización, el cultivo in vitro, hacer florecer la planta. Ahora, el mundo comercial toma uno de esos híbridos y generalmente los replica por meristema, los hace a gran escala, es decir, y salen todos idénticos. Por eso muchas veces cuando vamos a esos grandes viveros, nosotros podemos ver que todos los híbridos tienen exactamente el mismo color porque son todos replicados por meristema. Cuando nosotros hacemos réplica por semilla, son como dos hermanos, como cualquier animal, se parecen entre sí, tienen genéticamente características muy parecidas, pero morfológicamente, externamente, lo que sería, digamos, el fenotipo de la planta, son dos hermanos y tienen cuestiones parecidas, nada más. Entonces, como pueden ver ahí, hay tres flores de Cattleya orchifriens que son hermanitas, pero simplemente se parecen, pero no son iguales a la vista nuestra, ¿no? Bien, yo ahora lo que les quiero mostrar es cuánto tiempo lleva hacer, por ejemplo, un nuevo híbrido. Fíjense, aquí yo les decía que les estoy mostrando Cattleya orchifriens. Aquí se cruzó un híbrido que es Cattleya tainanciti por Cattleya labiata. Fíjense que aquí cruzamos un híbrido de Cattleya por una especie que es Cattleya labiata. No importa, ahora no nos detengamos mucho en eso, simplemente le quiero mostrar el tiempo que lleva a ser un híbrido. Fíjense que la fecha de polinización de esa tainanciti por la labiata se hizo en marzo del año 2014. ¿Sí? Esa planta, bueno, se hizo la polinización, se llevó al laboratorio, se hizo todo el cultivo y floreció. La primera planta que floreció lo hizo en enero del 2019. Fíjense que prácticamente tuvimos 5 años desde que hicimos la polinización, así como veíamos hoy, hasta que logramos ver la floración de esa planta. Luego el registro se hizo ese mismo año, o sea, nos otorgaron el registro en el mes de julio del año 19, el mismo año en el que había florecido. A veces el proceso puede ser más rápido o puede ser más lento, pero generalmente es bastante rápido. Pero sí, lo que les quiero destacar aquí, que entre que hicimos la polinización y la planta floreció, llevó 5 años. Entonces fíjense todo el trabajo que hay detrás de un híbrido de orquídea y todo el tiempo que lleva para hacer un híbrido de orquídea. Bien, y ahora les quiero mostrar algo que se ha popularizado, que es que tiene que ver con la Denfal o Dendrophalenopsis. Me pasó a mí y entiendo que la mayoría debe tomar el mismo concepto porque realmente confunde. A mí me pasó de haber comprado una planta hace varios años y me dijeron, esto es Denfal o Dendrophalenopsis. Y entonces pregunté, ah, sí, ¿y cómo es el cruzamiento? Me dijeron Dendrobium por Phalaenopsis. Bueno, yo me fui convencido que era Dendrobium por Phalaenopsis. La planta, la parte vegetativa de la planta tenía un gran parecido a Dendrobium. La flor tenía un gran parecido a Phalaenopsis. Hoy que entiendo un poco más, me doy cuenta que no es parecida, pero bueno, se parecía por su simetría y demás, como es Phalaenopsis. Entonces me fui convencido de que era un Dendrobium por Phalaenopsis. Luego, bueno, empecé a hacer hibridaciones, empecé a leer, empecé a buscar información y resulta que, bueno, me doy que esto era no otra cosa que una popularización. ¿Y por qué les digo esto, una popularización y que es un error? Miren, bueno, nosotros ya vimos hoy la clasificación taxonómica y que todo tenía que ver con la subtribu a la cual correspondía cada una de las plantas cuando las clasificábamos y demás y que podíamos hacer híbridos intergenéricos, interespecíficos. Entonces, que tenía que ver con la subtribu. Entonces había algo que no me cerraba, entonces empiezo a buscar información y veo, empiezo a mirar la taxonomía de los Dendrobium, porque me habían dicho que era un cruzamiento entre una Dendrobium y una Phalaenopsis, entonces empiezo a ver y resulta que la Dendrobium era subtribu, una subtribu, no importa el nombre, ¿sí? Digo, bueno, voy a buscar a ver Phalaenopsis, a ver si coincide con la subtribu o aquí hay una excepción de la regla y realmente podemos cruzar Dendrobium con Phalaenopsis. Entonces busco para Phalaenopsis y resulta que la subtribu totalmente distinta. Entonces digo, bueno, no debería ser, empiezo a buscar a ver si realmente había excepciones. No había ninguna excepción
y resulta entonces que esto es un cruzamiento que no se puede hacer. Dendrobium por Phalaenopsis no se puede cruzar. Entonces por eso les decía que es una popularización de llamarle a un Dendrobium, que realmente lo que nosotros conocemos como Denphal es una Dendrobium, y esa Dendrobium, la flor tiene alguna similitud con Phalaenopsis, entonces decimos es un Dendrobium por una Phalaenopsis. Pero fíjense cómo fácilmente podemos caer en una popularización y decir que es un cruzamiento de Dendrobium por Phalaenopsis, que creo que la mayoría creemos que es así, que es ese cruzamiento, pero bueno, es algo erróneo. De aquí en más tienen que tener en cuenta que Dendrobium por Phalaenopsis, hoy que vieron esto, que saben que la clave en los cruzamientos está en la subtribu, saben que no se puede cruzar Dendrobium por Phalaenopsis. Ahora sí, estamos llegando al final de este video. Como les dije al principio, esto es parte de un trabajo que escribí para una revista. En el próximo video vamos a completar este trabajo, es decir, todo lo que se escribió en ese trabajo, vamos a tratar de explicarlo en el próximo video. No quise hacerlo todo junto porque realmente es muy largo, son muchos conceptos. Entiendo que en el día de hoy ha habido muchos conceptos nuevos, así que prefiero que queden los conceptos grabados. Así que, pero sí les quiero decir, bueno, quien quiera leer el trabajo me lo solicita y está a disposición. Y también lo que les quiero decir, fíjense que aquí yo les estoy poniendo 5 fotografías. Estas corresponden al híbrido que vimos de registro del año 2019 a Cattleya orquifriens. Y créanme que las 5 fotos que estoy presentando aquí tienen que ver con el mismo híbrido producido de semilla. Y en el próximo video les aseguro que van a entender por qué difieren tanto los colores en un mismo híbrido. Y ya les digo, para que les quede claro, que muchas veces vemos en las redes, me ayudan con el ID de esta planta. Yo lo he hecho también. Muchas veces compramos una planta y queremos saber su nombre. Eso no corresponde éticamente desde la taxonomía, por decirlo de alguna manera, no corresponde que lo hagamos. Si perdemos la trazabilidad de la planta, la tenemos que mantener sin el nombre, porque fíjense que si bien tienen algunos parecidos, algunas entre ellas de estas 5 fotografías que estamos viendo, son bastante diferentes. Y bueno, con esto de los híbridos nos podemos confundir bastante, así que no es recomendable salir a buscar el nombre de esa planta. Cuando es una especie por ahí es más fácil, no obstante también nos podemos llegar a equivocar. Pero bueno, estamos llegando al final, vimos muchos conceptos, espero que por lo menos les hayan quedado claro. Y bueno, y como les decía, en el próximo video vamos a ver por qué las diferencias de color de estas plantas. Como les digo siempre, si les gustó este video, ahí abajo pueden dar me gusta y también se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video.